Buenos días, mi nombre es Dante Bosch y vamos a ver los temas de la unidad 6 de la asignatura de Geotecnia de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Esta unidad incluye los temas de consolidación y asentamientos. Los vamos a ver subdivididos en dos partes. Por un lado vamos a ver los temas relacionados con la consolidación de suelos y por otro vamos a ver los asentamientos causados por consolidación. Vamos a ver una introducción con algunos casos típicos, casos históricos con este fenómeno de consolidación y su relevancia con la ingeniería civil. En segundo término vamos a ver conceptos y cálculos relacionados con la consolidación. Y en tercer y último término vamos a ver conceptos y cálculos relacionados con los asentamientos del suelo producidos por consolidación. Vamos a comenzar entonces con la introducción y en este sentido vamos a ver a continuación un video relacionado con un caso histórico muy típico de este fenómeno. Es un caso que se produjo en Santos, en la ciudad de Santos, en los edificios que estaban sobre la costa del mar y que tuvieron serios problemas de asentamientos. El video es un video coloquial de un noticiero de Brasil y que explica la situación que se producía en esa zona. Les voy a solicitar que presten atención al video. Si bien está en portugués, se puede entender bien lo que explica, y luego vamos a ver algunas preguntas relacionadas con este fenómeno. Em Santos, no litoral de São Paulo, a tecnologia teve que ser usada para compensar erros de engenharia. Quem conta é Fabiana Faria. É fácil notar a inclinação de 1, 2, 3, quase 100 prédios ao longo da Orla Santista. Viraram até atração. Segundo o levantamento da prefeitura, nós temos aqui aproximadamente 98 prédios tortos. Os turistas acham curioso, mas será que morariam lá? Acho que não, viu? Segundo os especialistas, nenhum desses prédios corre risco de cair. O problema maior está no visual, na desvalorização dos imóveis. Os moradores foram obrigados a dar um jeitinho para equilibrar tudo dentro dos apartamentos. Os prédios ficaram tortos por dois motivos. O primeiro, para economizar, as construtoras faziam alicerces sem a profundidade necessária. O segundo é que o solo de Santos tem 12 metros de areia, 18 de argila e mais 25 de areia. Para não ter problemas, precisariam de uma fundação de 55 metros. O edifício Núncio Malzone, por exemplo, tinha alicerces de só 1,5 metro de profundidade. Não demorou muito para começar a inclinar. Engenheiros entraram em campo de novo, desta vez para botar o prédio no prumo. Mais de 60 macacos hidráulicos foram erguendo a construção de quase 6.000 toneladas aos poucos, até que 56 dias depois, missão cumprida. 55 metros de altura, tinha 1,70 m mais ou menos de sombra. Isso é, você olhando para cima, você tinha uma sombra de 1,70 m. E agora não tem mais? Agora não tem mais. Dona Marcília foi uma das que mais comemoraram o sucesso da obra. O meu terraço, que é maravilhoso, ficava mais olhando o prédio da frente, entendeste? Porque um pedaço dele batia com o prédio da frente. Agora, como ele verticalizou, então está com o terraço completamente para o mar. E agora ficou melhor ainda, né? Graças a Deus. Bueno, les sugiero parar el video y analizar sobre el video que vimos, que si bien es de un noticiero
en un lenguaje coloquial, hablando a varios actores del problema, analizar las preguntas que se sugieren en esta filmina. Entonces, si es necesario, lo ven de vuelta para poder responder a estas preguntas. Primero, ¿cuál es el problema comentado en el video? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las características del problema? Etcétera. Segundo, ¿cuál es la causa del problema? ¿Qué es lo que causó estas inclinaciones en los edificios? Tercero, ¿qué consecuencias trae? Cuarto, ¿por qué se produce? Quinto, si este problema tiene solución. Si ustedes ven en algún lado del video una posible solución o una solución concreta. Y por último, ¿cree que esta patología que se dio en esta zona es propio de ese lugar o también puede suceder en otros sitios? Me gustaría que, viendo el video tal vez por segunda vez, puedan ustedes contestar a todas estas preguntas. Si ustedes prestaron atención en la explicación del video, podrán responder las preguntas que se han planteado. No obstante, vamos a ver un poquito cuál era la situación de estas patologías. Como vemos, una foto sacada desde el mar hacia la costa, se ven los edificios y se observa claramente la inclinación que tienen esos edificios. Obviamente que fueron construidos de manera correcta y con el tiempo fueron inclinándose, lo que significa que, por ejemplo, este que estamos viendo, en uno de sus laterales sufrió un asentamiento diferente al otro lateral y eso produce un desplome sobre su vertical. Como pudimos ver en el video, nos explicaba que la costa de Santos tiene 12 metros de arena, como está aquí dibujado un perfil del subsuelo, una arena fina. Luego tiene 18 metros de arcilla, más específicamente, como dice aquí, una arcilla marina blanda. Y luego debajo tiene arena nuevamente. Entonces hay edificios que fueron fundados con zapatas a no más de 1,5 metros de profundidad sobre el primer estrato de arena. Eso sería correcto en el caso de que tengamos un edificio aislado. Seguramente, haciendo el estudio, el bulbo de presiones, como vimos en la unidad anterior, quedaría dentro de esta arena fina y no se producirían mayores problemas. El problema suscitado con los asentamientos vino a raíz de que se fueron construyendo sucesivos edificios, uno al lado del otro, y el bulbo de presiones de la sumatoria de todos los edificios llega hasta la arcilla blanda. Entonces, al llegar el bulbo de presiones a la arcilla blanda, la arcilla es un material compresible, como vamos a ver a continuación, sufre asentamientos por consolidación. Vamos a ver en qué consiste el fenómeno de consolidación, y esto hace que estos edificios sufran asentamientos como se observa en la foto. Esto es un esquema. Entonces tenemos arena en superficie, arcilla y nuevamente arena, y más abajo
la roca sana, descompuesta primero, como sabemos, y sana luego. Entonces, al comienzo, los edificios se realizaban mediante fundaciones superficiales, es decir, simples zapatas que se asentaban en el primer estrato de arena. Estos son los que sufrían los asentamientos. Luego, una vez conocido este fenómeno, los edificios hoy en día se hacen mediante fundaciones profundas, mediante pilotes, que alcanzan los estratos más rígidos y más profundos, como dice aquí, arriba de los 50 metros. Entonces estos edificios ya no tienen los problemas patológicos que tenían los primeros que se construían. Habla de un edificio, un caso típico que es el Nunzio Malsoni, y a su lado está el Jardín Europa. En este caso, como vemos en este esquema de la derecha, cada uno tiene su bulbo de presiones, pero ¿qué sucede? En el medio de ambos, los bulbos de presiones se superponen y las presiones se suman, los efectos se superponen. Entonces, esto hace que, además que el bulbo alcance ya los estratos de arcilla, al superponerse los bulbos de presiones, ocasionan mayores deformaciones. Y en este caso, los edificios comienzan a tener asentamientos diferenciales y a inclinarse, como está en el caso del edificio de la derecha, en Nunzio Malsoni. Tiene un desplome alcanzó un desplome de 2,10 metros. Este es el edificio que luego muestran que mediante gatos hidráulicos consiguieron volverlo a su vertical. Obviamente mediante altos costos de intervención, pero pudieron salvar esa inclinación que tenía. Aquí a la izquierda vemos la foto del esquema que está a la derecha, donde están los dos edificios, el Jardín Europa y el Nunzio Malsoni. Otro caso típico que todos conocemos es el de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa, por supuesto, en aquella época fue construido sin ningún tipo de estudio geotécnico, estudio de suelo, de fundaciones, más que algunas pocas exploraciones que se hacían muy superficiales, y la inclinación que tiene se debe también a procesos de asentamientos por consolidación. Aquí hay un perfil transversal del subsuelo, aquí está la torre, y nuevamente vemos que hay una arena y limos arcillosos en superficie, que tal vez tenían suficiente capacidad de soporte para la estructura que se iba a hacer, pero no se consideró lo que había debajo. Hay un horizonte, este es el horizonte B, de una arcilla superior y una arcilla inferior, con una intercalación de un lente o un pequeño estrato de arena. Este estrato de arena ayuda y acelera el fenómeno de consolidación, como vamos a ver más adelante. O sea, este estrato de arena que se encuentra en el medio acelera y magnifica los problemas de consolidación. Y bueno, más en profundidad, el horizonte C vuelve a ser una arena. Entonces, los asentamientos diferenciales sufridos por la Torre de Pisa tienen que ver con el estrato de arcilla subyacente al estrato de arena o limo arcilloso superficial.
Otro caso histórico típico que podemos encontrar en la bibliografía es la Catedral de México. Entonces podemos ver en este perfil aquí a la derecha esta simbología de puntitos que representa el relleno. Y debajo básicamente tenemos un estrato de arcilla, que es todo este, una capa que tiene alta resistencia, por debajo otro estrato de arcilla y por debajo estratos más resistentes. Lo que vemos aquí, que son tres, son ensayos de penetración cónica, que en unidades más adelante vamos a ver de qué se trata. Es un ensayo de campo y que representa en este caso la resistencia del suelo, es decir, tenemos esta pequeña capita que está debajo del relleno con una cierta resistencia, luego muy baja resistencia en todo lo que es la arcilla, aquí esta capa resistente y luego poca resistencia de nuevo en la arcilla y luego sí ya la resistencia aumenta considerablemente. Vemos el mismo comportamiento en los tres perfiles. Bueno, las patologías sufridas por la Catedral de México son conocidas, incluso fuera de la geotecnia. Ha tenido asentamientos muy importantes del orden del metro y sobre todo estos asentamientos han ocurrido a partir de la mitad del siglo pasado. ¿Por qué no antes? Porque para que haya un asentamiento, y eso lo vamos a ver bien, de los estratos de arcilla, es necesario que de la arcilla drene agua. Antes de la mitad del siglo pasado, el agua estaba confinada en estos estratos, no pudiendo salir, entonces no se producían asentamientos. A partir de esa época, debido a la explotación del acuífero, del agua de estos estratos, el agua comenzó a salir de los estratos y con eso comenzaron a producirse los asentamientos en el estrato de arcilla, produciendo deformaciones en todas las construcciones asentadas en la superficie. Y un caso típico, volvemos a repetir, es el de la Catedral de México. Vamos a resumir entonces cuál es la importancia del tema que estamos viendo en la ingeniería civil. En la unidad anterior, en la unidad 5, estuvimos viendo cómo se transmiten las presiones al suelo. Estuvimos viendo el concepto de presiones totales, presiones efectivas y neutras, o mejor nombradas poropresiones o presiones de poro. Y vemos que estas presiones, sobre todo las presiones efectivas transmitidas al suelo por una fundación, producen deformaciones en el suelo que provocan asentamiento de las estructuras. Estos asentamientos que pueden sufrir las estructuras podemos subdividirlos en tres partes. Primero, los asentamientos elásticos inmediatos, que se pueden calcular por la teoría de la elasticidad. Cualquier material al cual se le aplica una presión sufre deformaciones con un determinado módulo, inclusive el suelo, esté en situaciones saturadas o no. Son los denominados asentamientos inmediatos y se los considera elásticos. En segundo término, tenemos los asentamientos producidos por la consolidación del suelo, por la consolidación primaria, resultado del cambio de volumen del suelo saturado debido a la expulsión de agua. ¿En qué suelos se produce
este asentamiento en suelos con baja permeabilidad, en donde los tiempos para drenar el agua de poros debido a la aplicación de una carga externa son tiempos elevados. Estamos hablando de procesos que duran años. Entonces, cuando se aplica una presión sobre una masa de suelo con baja permeabilidad, como por ejemplo las arcillas, comienza un proceso de consolidación. La estructura del suelo tiende a disminuir de volumen, pero para que pueda hacerlo debe expulsar agua. Como la permeabilidad del suelo es baja, el agua drena muy lentamente, lo hace empleando para esto grandes tiempos, como les decía, años. Y con la expulsión del agua, la relación de vacíos se reduce. Esto produce una disminución de volumen en el suelo y por ende un asentamiento de las estructuras. La manifestación que nosotros vemos es a través de los asentamientos de las estructuras. Y en tercer lugar tenemos los asentamientos por consolidación secundaria. Son asentamientos debido a un proceso de formación plástica que se da luego de la consolidación primaria. Tenemos finalmente que el asentamiento total es igual al asentamiento inicial más el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. Esto es válido, como decíamos anteriormente, para el caso de suelos con baja permeabilidad. En suelos con alta permeabilidad, como los suelos arenosos, el proceso de consolidación no se produce, entonces tenemos únicamente asentamientos iniciales. La expulsión del agua de la estructura del suelo debido a la aplicación de cargas se da en forma inmediata. Recordemos lo que habíamos visto en la unidad anterior, donde ante la aplicación de una carga externa se producía un incremento en el estado de tensiones en la zona debajo de la carga aplicada. Vamos a pasar ahora al segundo tema de la unidad, tema de consolidación. Vamos a ver los conceptos principales, cómo construir la curva de consolidación y compresibilidad y los cálculos que podemos obtener a partir de las mismas. Vamos a comenzar con las consideraciones fundamentales sobre la consolidación. Como veníamos viendo en los ejemplos que estábamos analizando, al aplicar una sobrecarga delta sigma sobre la superficie del terreno o a una cierta profundidad por debajo de la misma, es decir, la aplicación de una carga producida por la fundación de una estructura, esta se transmite a los estratos inferiores. En la unidad 5 vimos cómo se transmite, cómo calcularla, cómo se disipa a medida que se aleja de la carga aplicada. Ahora vamos a continuar viendo los efectos que ese incremento de carga sobre los estratos subyacentes tiene. Decimos que el suelo reacciona de diferentes maneras de acuerdo al drenaje que tenga. Estuvieron viendo en la unidad 4 cuáles son las propiedades de drenaje del suelo, cómo se determinan, cómo se calculan y cuál es el parámetro principal para medir la permeabilidad del suelo, que es el K,
coeficiente de permeabilidad. En ese sentido, tenemos dos tipos de suelo con comportamientos totalmente opuestos. Las arenas por un lado y las arcillas por otro. Las arenas, con un drenaje inmediato ante la aplicación de una carga. En cambio, la arcilla, el drenaje es diferido en el tiempo ante la aplicación de una carga. Ese drenaje diferido en el tiempo puede demorar años. Otra característica que los diferencia son los asentamientos que se producen en ambos suelos debido a la aplicación de la carga. En las arenas el asentamiento es inmediato, ya que se producen asentamientos calculados por la teoría de la elasticidad y asentamientos producidos por la reducción de los vacíos con una expulsión inmediata de agua de poros. En cambio, en las arcillas, lo vimos, los asentamientos tienen tres componentes. La inmediata, es decir, los asentamientos inmediatos, los asentamientos por consolidación primaria, que son muy diferidos en el tiempo, y luego de estos vienen los asentamientos por consolidación secundaria, que normalmente son muy pequeños y despreciables en los cálculos. Otra característica que diferencia a ambos tipos de suelo es el exceso de poro-presiones. En el caso de las arenas, el exceso de poro-presiones que se produce en un instante cero por la aplicación de la carga externa se disipa en forma inmediata. Es decir, se aplica una carga, vamos a suponer una hipótesis que la carga es aplicada en forma instantánea. En el instante cero, la carga es tomada por el agua de poros, es decir, las poropresiones sufren un incremento de la misma magnitud que la carga o las presiones aplicadas, pero en un instante posterior, con un breve lapso de tiempo, ese exceso de poropresión que inicialmente se generó es disipado en forma casi inmediata. Este proceso, en el caso de las arcillas, no se da en forma inmediata, sino que es un proceso diferido en el tiempo. Es decir, el exceso de poropresiones que se produce en el agua de poros de la arcilla debido a la aplicación de una carga externa se disipa lentamente con el tiempo. Es decir, en el instante cero, cuando se aplica la carga, el agua de poros toma todo ese incremento de cargas y ese incremento en la presión del agua de poros comienza a disiparse a medida que el agua drena de la estructura del suelo. Este drenaje, como estuvimos viendo, lo hace muy lentamente a través del tiempo, es decir que el exceso de poropresiones también se disipa muy lentamente con el tiempo. Y por último, en el caso de las arenas, la estructura del suelo toma la sobrecarga en forma inmediata. Dijimos que cuando aplicábamos una sobrecarga, vamos a suponer la hipótesis que es esa aplicación de carga en forma instantánea, en un instante cero es tomada por el agua. Luego el agua drena, las poropresiones se disipan y la sobrecarga es tomada por la estructura del suelo. Es decir, rápidamente en las arenas se convierte en presiones efectivas. En cambio, en las arcillas el proceso es similar, pero esa sobrecarga es tomada por la estructura del suelo, por las presiones efectivas, en forma diferida en el tiempo. Aquí abajo vemos la situación que estábamos explicando. Tenemos
una sobrecarga delta sigma que se aplica sobre la superficie del terreno o en un plano a alguna profundidad por debajo de la misma. Luego existe un manto de arena, un manto de arcilla y un manto de arena nuevamente. Y el nivel freático por encima del manto de arcilla, es decir, todo lo que está por debajo del nivel freático se considera que está saturado y además sumergido. Entonces veíamos cómo influía el delta sigma tanto en el material arena, con estas características que definíamos aquí debajo de la arena, y cuál era el fenómeno que se producía en el manto de arcilla con las características descritas aquí. Vamos a ver ahora, para entender el fenómeno, lo vamos a hacer a través de la analogía hidromecánica de Terzaghi. Terzaghi es el creador del área de la mecánica de suelos y entre tantas aportaciones que hizo fue el estudio y la comprensión del fenómeno de consolidación. Y para entender mejor este fenómeno propuso un modelo denominado la analogía hidromecánica. Entonces, el modelo físico real es un suelo confinado, tenemos un elemento que va a aplicar una presión, le llama un pistón poroso, es decir, permite que el agua fluya a través de él, el nivel freático que cubre todo el elemento, es decir, el suelo se encuentra saturado, y este sería el modelo físico real. ¿Cuál es la analogía hidromecánica de Terzaghi? Representa con un resorte lo que sería la estructura sólida del suelo. La cámara está totalmente llena de agua, existe un pistón impermeable en este caso y una válvula que puede estar abierta o cerrada, y la cantidad de apertura que tenga la válvula va a estar en relación con el tipo de suelo. Si queremos analizar un tipo de suelo con alto drenaje como una arena, esa válvula estará muy abierta. En cambio, si queremos analizar un tipo de suelo con poca permeabilidad, con bajo drenaje, esa válvula estará muy poco abierta. Abajo vemos los tres estados que necesitamos analizar para comprender el fenómeno de la consolidación. Un estado inicial, entonces tenemos este cilindro lleno de agua, su resorte, el agua representa el agua de poros de la estructura del suelo, el resorte la estructura sólida del suelo, un pistón, como decíamos, impermeable, y la válvula cerrada. En estas condiciones aplicamos a una carga P inicial, le aplicamos una sobrecarga delta P. Al ser el agua incompresible, esto no sufrirá ninguna deformación, el pistón no sufrirá ningún asentamiento, y lo que se va a producir en el agua es un incremento de presiones en relación directa con el delta P aplicado. Sobre el resorte que representa la estructura del suelo no va a existir ningún incremento de carga. ¿Por qué? Porque el agua es incompresible, entonces todo el incremento de cargas que se aplique delta P va a ser soportado por
el agua y manifestándose con un incremento de presiones en el agua. Vamos a suponer que entonces el suelo comienza el proceso de drenaje, abrimos la válvula, como decíamos, la apertura representa la velocidad con que el agua puede drenar. En caso de arcillas será muy poco abierta y el agua drenará lentamente. En el caso de arenas la válvula estará muy abierta y el agua drenará rápidamente. Y como nosotros aplicamos un delta P que produjo un incremento en las presiones del agua, el agua al abrirse la válvula va a tender a salir. En ese proceso, la presión en el agua del cilindro va a ir disminuyendo con el tiempo a medida que el agua vaya drenando. Sin embargo, la presión sobre el resorte va a ir aumentando y el pistón va a ir descendiendo. Es decir, se van a producir tres fenómenos en forma simultánea. Una disminución en la presión inicial del agua debido al drenaje de la misma, un aumento en la carga sobre el resorte y un descenso del pistón. Si nosotros esperamos el tiempo suficiente como para que el agua deje de drenar, esto va a suceder cuando la presión dentro del agua del cilindro alcance su valor inicial, antes de aplicar delta P. Entonces esperamos el tiempo suficiente y vamos a tener el estado final. En el estado final, el agua dejó de drenar, quedó sobre el pistón, la presión dentro del agua del cilindro alcanzó el valor inicial, el valor que tenía antes de aplicarse delta P, y el cilindro va a alcanzar una deformación máxima, delta H, y ya no va a sufrir deformaciones. Entonces vimos cómo desde un estado inicial hasta el estado final se produjo una transmisión de las presiones que estaban sobre el agua al resorte. Y eso se produjo debido a que se aplicó un incremento de carga delta P. Si lo llevamos nuevamente a nuestro modelo de suelo, esto se interpreta como que cuando se incrementa la carga delta P, ese incremento de cargas en un estado inicial es soportado por el agua de poros, las poropresiones se elevan en relación con ese delta P, la estructura del suelo no se ve modificada, las presiones efectivas no se ven modificadas. A medida que comienza el drenaje, el agua drena de la masa de suelo, comienza el fenómeno en donde las presiones de poro del agua comienzan a descender, comienzan a disiparse y son transmitidas a la estructura del suelo, que en el modelo es el resorte. Es decir, comienzan a transmitirse a las tensiones efectivas. Cuando el agua deja de drenar, porque el exceso de poropresiones se disipó totalmente, es decir, volvió a su valor inicial, el pistón deja de descender, ya alcanza su deformación máxima, este delta H, y todo el delta P ahora es absorbido por el resorte, es decir, por la estructura del suelo, es decir, se transformó en tensiones efectivas, en un incremento de tensiones efectivas. Y la presión en el agua, la presión en el agua de poros,
en el caso del suelo, vuelve a su valor inicial y ese exceso de poropresiones que se había generado al comienzo se disipa en su totalidad. Cuando esto se da en el suelo, este es el proceso de consolidación. Vamos a seguir avanzando con este modelo hidromecánico de Terzaghi, ahora con algunos valores. Entonces, cuando tenemos nuestro modelo sin carga, la carga soportada por el agua es 0, la carga soportada por el resorte es 0, la carga total, la sumatoria de las dos, es 0. Aplicamos una carga Q, en este caso con la válvula cerrada. En este caso, ya dijimos, la carga Q es tomada totalmente por el agua, es decir que entonces la carga soportada por el agua va a ser igual a Q. Como el agua es incompresible, no le va a transmitir ninguna carga al resorte, es decir que la carga soportada por el resorte es 0, y la carga total, la suma de las dos, sigue siendo Q. Si abrimos la válvula, es decir, comienza el drenaje en el suelo, esto es lo que decíamos que en una arcilla se producía muy lentamente y a lo largo de mucho tiempo, y en una arena era prácticamente en forma instantánea. Entonces, abrimos el drenaje en un instante 0, la situación es igual que la anterior, es decir, toda la carga está soportada por el agua, el resorte no soporta carga y la suma de los dos es Q. Ahora bien, vamos a suponer en un tiempo igual a la mitad de todo el proceso, un tiempo T sobre 2. El pistón desciende, el agua está drenando desde hace un tiempo, la presión en el agua se está disipando, está disminuyendo, y la presión o la carga sobre el resorte está aumentando. Si esto lo interpretamos como es a mitad del proceso, la carga soportada por el agua podemos decir que es Q sobre 2, la soportada por el resorte es Q sobre 2, y la suma, la carga total, sigue siendo Q. Cuando el proceso termina, la válvula está abierta, pero el exceso de poropresión en el agua se disipó totalmente, entonces ya no sale agua, ya no hay drenaje, ya no sigue deformándose el pistón y toda la carga fue transferida al resorte, es decir, a la estructura del suelo, es decir, se convirtió en tensión efectiva. Entonces tenemos que la carga soportada por el agua ya es 0, el agua ya no soporta más carga, toda la carga la soporta el resorte, es decir, la estructura del suelo, la sumatoria de los dos sigue siendo Q. Entonces, la primera línea representa las poropresiones, presiones de poro, o como también se denomina presiones neutras, el delta U, el exceso de poropresiones. La segunda línea representa el delta sigma prima, es decir, el incremento de presiones efectivas. Y el último renglón representa las presiones totales, es decir, la suma de las presiones efectivas más las poropresiones. Todos estos delta causados por la aplicación de la carga Q. Vamos a continuar viendo las consideraciones fundamentales sobre la consolidación. Vamos a ver en este caso qué sucede cuando tenemos un perfil típico como el que estamos presentando, en donde tenemos una capa de arcilla, un manto de arcilla de altura HT, embebido entre
dos mantos de arena. Un manto de arena superior, en el cual se encuentra el nivel freático, y un manto de arena inferior. Y vamos a ver específicamente qué sucede cuando en superficie se aplica una carga de grandes dimensiones que aplica un incremento de presiones delta sigma. Para ello vamos a analizar en ese estrato de arcilla, embebido entre esos dos estratos de arena, qué suceden con las poropresiones a través de un gráfico que nos representa el incremento de poropresiones delta U en todo ese estrato HT, y qué suceden con las presiones efectivas, y más precisamente con el incremento de presión efectiva delta sigma prima en todo ese estrato, ambos delta, es decir, delta U y delta sigma prima, debido a la aplicación del incremento de carga externa delta sigma. Para eso vamos a considerar tres tiempos. Un tiempo que es en el momento en que se aplica la carga externa delta sigma, un tiempo intermedio y un tiempo final que vamos a llamar T infinito. Entonces vamos a comenzar con el tiempo T0. En T0, cuando la carga externa delta sigma se aplica, veíamos con el modelo hidrodinámico de Terzaghi que toda la carga, todo ese exceso de carga, era tomada por el agua de poros del suelo. En este caso se lo representa mediante un diagrama rectangular que representa el incremento delta U. Entonces, en un tiempo T0 se produce un incremento de carga delta U con un diagrama rectangular. ¿Qué pasa con las presiones efectivas? Como todo el incremento de carga lo tomó el agua, todavía la estructura del suelo no tomó ninguna carga. Entonces, en T igual a 0, el delta sigma prima es una línea que coincide con el eje Y. Es decir, no hay todavía incrementos de delta sigma prima. Luego de transcurrido un determinado tiempo, el agua de poros de la arcilla comienza a drenar hacia la arena debido a este incremento de delta U. El agua tiende a salir de la estructura del suelo y comienza haciéndolo con el agua de poros que está más cerca de la arena. Y a medida que nos alejamos del manto de arena, el agua tardará más tiempo. El agua que más tiempo tarda en drenar del manto de arcilla es la que está en el plano medio de ese estrato de arcilla. Entonces, el agua que está cerca de la arena drena rápidamente, y rápidamente también el exceso de poropresiones, delta U, es disipado. Por eso que vemos que luego de transcurrir un determinado tiempo, el exceso de poropresiones que está sobre el borde de la arena desciende a 0. Y en el centro del estrato de arcilla desciende hasta un valor que es todavía máximo. Entonces, el diagrama de exceso de poropresiones luego de un tiempo va a estar representada por esta línea T mayor que 0. Vamos a suponer que esto es a mitad del proceso de consolidación. El delta U está representado por esta línea. Según nuestra ecuación, que nos decía que las cargas totales o las presiones totales eran iguales a las presiones efectivas más las poropresiones, estas poropresiones que se disiparon se convirtieron en presiones efectivas, es decir, el agua de poros dejó de tener exceso de poropresiones y lo tomó la estructura del suelo, se convirtieron en presiones efectivas. Entonces, muy cerca del estrato de arena, en un determinado tiempo, las presiones efectivas llegan
a un valor máximo en equilibrio con la carga externa. Todo el exceso de poro presiones que se disipa es convertido en presión efectiva. En el centro del estrato, donde la disipación es menor, esta disipación que estamos marcando de poro presiones es la que se convierte en presiones efectivas. Entonces, por un tiempo t mayor que 0, las presiones efectivas toman un diagrama con esta forma. Es un diagrama exactamente simétrico al diagrama de poro presiones. Y por último vamos a ver qué sucede con un tiempo infinito, es decir, cuando el proceso de drenaje y consolidación de todo el manto de arcilla culmina. Entonces todas las poropresiones son disipadas, el diagrama de delta U de exceso de poropresiones es una línea que coincide con el eje Y, y todo este exceso de poropresiones que inicialmente teníamos se convirtió en presiones efectivas. Entonces el diagrama de delta sigma prima de incremento de presiones efectivas se convierte en un diagrama rectangular en toda la altura HT del estrato de arcilla. Este es el diagrama para un tiempo infinito del delta sigma prima. El delta sigma, es decir, las presiones totales, son constantes en toda la altura de este estrato, ya que siempre es la suma de las poropresiones más las presiones efectivas. Lo que estuvimos analizando en esta situación es simplemente los incrementos de delta U y los incrementos de delta sigma prima, debido a ambos a la aplicación de una carga externa delta sigma. Y vimos que sucedía con un tiempo 0, en el instante que se aplicaba la carga, que sucedía en un tiempo a mitad del proceso y que sucedía en un tiempo al final del proceso. Vamos a ver esto que estuvimos explicando con unos gráficos, una secuencia de gráficos que nos presenta la bibliografía que estamos utilizando, la de Brajadas. Y de nuevo vemos los tres tiempos, vamos a ver los tres tiempos considerados. En un tiempo t igual a 0, ¿qué sucede? Que sucede en un tiempo t entre 0 e infinito, a mitad del proceso, digamos. Y en un tiempo t igual a infinito. Entonces, en un tiempo t igual a 0, cuando se aplica la carga total externa delta sigma sobre ese estrato de arcilla de altura h, ht era en nuestro gráfico anterior, se produce un diagrama rectangular con un valor de delta sigma. Esta presión total se divide en poropresiones más presiones efectivas. Las poropresiones en un instante 0 también tienen un diagrama rectangular porque toda la carga la toma el agua. Y todavía no hay incremento de presiones efectivas. Cuando comienza el proceso, y vamos a suponer que avanzamos hasta la mitad del mismo, la carga externa sigue siendo la misma. El incremento de carga total, delta sigma, es un diagrama rectangular, igual al anterior. Comienza la disipación de las poropresiones. Primero se disipan totalmente en los bordes, y donde más tarda en disiparse es en el centro, donde tiene un valor máximo. Entonces nuestro diagrama de delta U es esta curva que vemos representada en este caso. Y con respecto a las cargas efectivas, vemos que en el borde fueron disipadas totalmente las poropresiones y convertidas en presiones efectivas en el borde superior e inferior. Y en el centro, donde la disipación fue menor, eso se convirtió en presión efectiva y es el valor mínimo de ese incremento delta sigma prima. Entonces el diagrama queda representado por esta curva, que como veíamos es de forma similar y espejada
simétrica al delta U. En cualquier punto que tomemos, cualquier punto, la sumatoria de delta U más delta sigma prima nos tiene que dar delta sigma. Porque recordemos que tenemos nuestra ecuación fundamental, donde las presiones totales son iguales a las presiones efectivas más las poropresiones. Si lo expresamos en términos de incremento, de delta, también es igual. Delta sigma es igual a delta sigma prima más delta U. Eso quiere decir que a cualquier profundidad debe verificarse esa sumatoria. Cuando el proceso termina en un tiempo infinito, las cargas totales externas son las mismas, entonces el delta sigma total en toda la profundidad del estrato de arcilla es igual, es un rectángulo, es un diagrama rectangular, igual a delta sigma, igual que en todos los casos anteriores. Ahora vemos que el delta U se disipó totalmente, entonces es una línea que coincide con el eje Y, y todos los delta U son 0. Se convirtieron en presiones efectivas, delta sigma prima, como vemos en este diagrama rectangular. Delta sigma prima, incremento de presiones efectivas, se convirtió en un diagrama rectangular. Nuevamente se verifica que delta sigma es igual a delta U, que en este caso es 0, más el delta sigma prima. Entonces vemos qué sucede en 3 tiempos distintos: t igual a 0, t igual a un tiempo intermedio y t igual a infinito. ¿Y qué sucede con las presiones totales en esos 3 tiempos, el delta U en esos 3 tiempos y el delta sigma prima en esos 3 tiempos? Bueno, todo esto nos está graficando y explicando el proceso de consolidación que sufre ese manto de arcilla, en este caso embebido entre 2 mantos más drenantes, 2 mantos de arena, y vemos cómo varían las presiones totales de poro y efectiva a lo largo del tiempo, desde la aplicación de la carga externa hasta que termina el proceso de consolidación. En este caso vamos a visualizar cómo varían las presiones con el tiempo, suponiendo un estrato de arcilla embebido en 2 estratos de arena, es decir, este estrato marrón oscuro de arcilla y estos 2 amarillos de arena. Tenemos un gráfico primero que nos va a representar a lo largo del tiempo la variación de la carga externa, que en este caso está en 0, delta sigma, la presión a mitad del estrato de arcilla, tiene un determinado valor debido al peso propio de los estratos superiores, la poropresión U, suponemos que el nivel freático se encuentra en la superficie, entonces tenemos un valor hidrostático de U, de poropresiones, y finalmente las presiones efectivas, que van a ser las totales menos las poropresiones, es decir, esta vertical, este valor de ordenadas, menos este, nos daría la presión efectiva. Entonces vamos a ver cómo varían estos 4 valores a lo largo del tiempo. Vemos cómo la carga aplicada va aumentando, también aumenta las cargas totales, las poropresiones en forma inmediata y las presiones efectivas se mantienen constantes porque en este proceso de aplicación de carga todavía toda la carga externa se convirtió en presión total y se convirtió en presión de poros. Todavía no se transmitió nada a la presión efectiva. Luego de aplicar la carga externa, que está aquí representada, comienza el proceso de consolidación. Entonces la carga externa es constante, el incremento en ese estrato es constante,
las poropresiones se disipan con el tiempo y se convierten en presiones efectivas. Entonces, esta es la forma con que varían las presiones totales de poro y efectivas durante el transcurso del tiempo cuando se aplica una carga externa y considerando un plano medio. Estamos en condiciones, con todas las explicaciones que estuvimos viendo, de ver cuál es la definición para el proceso de consolidación. Entonces podemos decir que la consolidación es un proceso gradual de disipación de las poropresiones y la consecuente transformación en presiones efectivas a través del tiempo, generado por la aplicación de una sobrecarga constante. Vimos en todos los casos explicados que ante la aplicación de una carga externa constante, no tiene variaciones en el tiempo, a eso llamábamos delta sigma, en una primera instancia toda esa sobrecarga la soportaba el agua de poros de la arcilla, se convertía en poropresiones, delta U, y luego estas poropresiones se disipaban y convertían en presiones efectivas delta sigma prima. Entonces, aquí vemos cómo podemos definir el proceso de consolidación. Es muy simple, es simplemente la transformación de exceso de poropresiones en exceso de presiones efectivas debido a la aplicación de una carga externa constante. Tres, dos, 1. Vamos a continuar con el ensayo de consolidación unidimensional. Para estudiar el comportamiento de una masa de suelo al proceso de consolidación y determinar parámetros que definan ese proceso, debemos recurrir al ensayo de consolidación o también denominado ensayo edométrico. Para eso debemos recurrir a la toma de una muestra de suelo, una muestra inalterada, es decir, que represente perfectamente las mismas condiciones que el suelo tiene en campo. Debemos conservar propiedades de estructura, humedad, etc. A esa muestra la colocamos en un edómetro o consolidómetro y este equipo reproduce las condiciones de campo, es decir, confina el suelo lateralmente y le aplica una carga externa vertical. ¿En qué consiste el ensayo? Tomamos una muestra de suelo inalterada, que la estamos mostrando, es esta. Por debajo una piedra porosa, representa un suelo con drenaje, una piedra porosa superior y un confinamiento lateral, un anillo metálico que se considera indeformable. Esta muestra está confinada lateralmente. Esto quiere decir que no vamos a tener deformaciones laterales, deformaciones en el sentido horizontal. En la realidad eso se da porque suponemos que este estrato es de grandes dimensiones en lo horizontal, entonces no sufre deformaciones horizontales, sí verticales. Luego tenemos algún elemento que aplica una carga vertical, un incremento de carga vertical, a la cual denominamos delta sigma B. Y medimos a través de algún instrumental analógico o digital, medimos las deformaciones verticales.
En este caso está representado por un extensómetro. Entre la probeta y las piedras porosas, como siempre, colocamos un papel de filtro. Todo este conjunto se encuentra dentro de una cápsula, la cual está inundada. Entonces, de esta manera aseguramos que la probeta de este suelo de baja permeabilidad, que va a sufrir consolidación, que está saturada, no pierda esa condición de saturación. El aparato consolidómetro o edómetro fue ideado en 1925 por Terzaghi, que decíamos anteriormente fue el que estudió e interpretó este proceso de consolidación. La probeta debe ser inalterada, obviamente debe estar saturada y sumergida, son estratos que están por debajo del nivel freático. La altura cambia según la norma que utilicemos para ejecutar el ensayo y según el aparato que se adapta a determinadas normas, pero puede tener aproximadamente 1 pulgada, es decir, 25,4 milímetros, y el diámetro puede ser de 2 a 4 pulgadas, también dependiendo del aparato utilizado o la norma utilizada. Y la probeta se coloca entre piedras porosas. En definitiva, la probeta es una muestra inalterada, saturada y de poca altura y grandes dimensiones en cuanto a su diámetro. Según Wikipedia, la relación entre la longitud de 3, 2, 1. La aplicación del incremento de presión efectiva vertical delta sigma B se hace por medio de pesas y brazos de palanca para multiplicar la fuerza aplicada. El incremento de carga comienza desde bajas cargas y se va duplicando cada 24 horas. Es decir, se comienza con una carga inicial muy baja, por ejemplo, 1 kilo de pesa, multiplicado por eso en 10 kilos sobre el cabezal de la probeta. La presión está en relación con el área que tenga la probeta. Y si se comienza con 1 kilo a las 24 horas, se supone que el proceso de consolidación para esa carga de 1 kilo ha terminado, se duplica la carga, se coloca 2 kilos en total, se esperan otras 24 horas, que el proceso de consolidación de esos 2 kilos haya terminado, se incrementa y se duplica, se colocan 4 kilos en total y de vuelta se esperan 24 horas y así sucesivamente hasta cumplir el programa de carga, eventualmente descarga, recarga y descarga final. Esas cuestiones vamos a verlas un poco más adelante. En la mayoría de los suelos arcillosos se estima que con 24 horas es suficiente para que cada incremento de carga complete el proceso de consolidación. Es decir, todo el exceso de poropresiones generado inicialmente cuando se aplica la carga se disipen a las 24 horas. Para casos de arcillas de muy baja permeabilidad, este tiempo puede ser llevado a 48 horas, pero son casos excepcionales. Y las mediciones que se realizan se las hace a través de un extensómetro que puede ser analógico, es decir, con aguja, o digital del tipo LVDT conectado a una lectora. Y se van midiendo las deformaciones verticales cada X tiempo, que también vamos a ver cuáles son los tiempos en los que se miden las deformaciones. En esta
imagen observamos fotos del equipo de consolidación, uno de estos equipos que es el que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos el ensayo en el laboratorio de geotecnia del Centro de Geociencias Aplicadas, y vemos en la foto de la derecha lo que es el equipo completo. Entonces se coloca una celda donde se encuentra la probeta, a través de este marco de carga se aplica con un brazo de palanca y pesas, es decir, son cargas estáticas. Se aplica la carga sobre el cabezal de la probeta y en el extensómetro, en este caso analógico, se miden las deformaciones verticales que sufre la probeta. Entonces, una vez que comienza el ensayo, se van duplicando mediante la aplicación de pesas en este lugar las cargas aplicadas. Este brazo de palanca, según donde se encuentre aplicada la carga vertical, multiplica la carga aplicada por 10, que es el caso de la foto, por 11, si se aplicaría en ese lugar, en esa perforación, o por 9, si se aplica en aquella otra. Normalmente se utiliza una multiplicación por 10. Al inicio de la aplicación de la carga, antes de poner cualquier carga, este sistema debe estar en equilibrio, por lo cual en la parte de atrás tiene un contrapeso para que la carga que se aplica sobre la probeta sea exactamente 0. En esta foto de la izquierda arriba vemos una celda de consolidación desarmada y todas sus partes. A la izquierda el cabezal de carga, aquí tiene una ranura semiesférica donde se coloca una bolilla y donde se aplica la carga externa. La bolilla es para no transmitir esfuerzos que no sean solo verticales. La piedra porosa superior, el anillo de ajuste con 3 perforaciones que entran en estos 3 vástagos roscados, las 3 tuercas que van a ajustar. En este anillo, que se considera rígido, que no sufre deformaciones horizontales, se encuentra la probeta. En este caso ya está la probeta montada sobre el anillo. Y aquí está la cubeta, en este caso transparente, el papel de filtro inferior, y en rojo la piedra porosa inferior. Sobre esta cubeta se coloca primero el anillo con la probeta de suelo, luego se coloca este marco de ajuste circular que coincide en sus perforaciones en estos 3 vástagos roscados. Luego se aplican estas 3 tuercas de ajuste, se ajusta todo el conjunto. Por encima se coloca papel filtro, que ya lo tiene la piedra, la probeta. Se aplica la piedra porosa superior y luego el cabezal de carga. Todo esto armado queda como está en la foto de abajo. La cubeta, la piedra porosa inferior, este es el anillo donde se encuentra la probeta de suelo, este es el marco de carga, ahí vemos las tuercas de ajuste, y este es el cabezal de carga. Por encima se coloca la bolilla y todo esto se lleva a la prensa de consolidación, que a través del brazo de palanca, como ya dijimos, va a aplicar una carga estática que va a ser duplicada cada 24 horas y se ajusta el extensómetro en principio en una lectura inicial, si puede ser 0 mejor, y luego se van determinando lecturas cada incrementos de tiempo, que ya vamos a ver cuáles son. Equipos de consolidación
Existen 2 o 3 configuraciones diferentes a estas, pero básicamente funciona de la misma manera. Es decir, se monta la probeta en una celda de carga y luego en una prensa que puede diferir de esta se aplican cargas estáticas que van siendo duplicadas cada 24 horas. Tres, 2, 1. Vamos a ver a continuación uno de los resultados que obtenemos del ensayo de consolidación, que es la curva de consolidación. La curva de consolidación es una curva que obtenemos por cada escalón de carga, es decir, cada vez que nosotros aplicamos un nuevo incremento de carga y esperamos 24 horas, obtenemos una curva de consolidación. La curva de consolidación se representa en un par de ejes coordenados, x, y. En el eje X o de abscisas se representa el tiempo transcurrido en escala logarítmica, y en el eje Y las deformaciones que obtenemos a partir del extensómetro. La forma de la curva que se obtiene es de este tipo, es del tipo de una S, es decir, considerando que el eje X está en escala logarítmica, al comienzo tenemos una recta aproximada, luego las deformaciones se aceleran, luego viene otra etapa en donde también las deformaciones son lineales en el tiempo, y por último tenemos otro sector curvo hasta que finalmente tenemos otro sector aproximadamente recto, en donde ya las deformaciones con el tiempo son mínimas. Si consideramos los valores en el eje Y, vamos a encontrar en la bibliografía que esto tiene 3 etapas. Una etapa de compresión inicial, una etapa de consolidación primaria, que es lo que nosotros estamos estudiando, y una etapa de consolidación secundaria que ya habíamos nombrado anteriormente. Son deformaciones plásticas remanentes que se dan en la probeta. La parte de compresión inicial es una parte que está incluida dentro de lo que es la consolidación primaria. Dentro de toda esta consolidación primaria es donde ocurre el fenómeno de consolidación, es decir, es donde las poropresiones en exceso son disipadas y transformadas en presiones efectivas. Vamos a ver a continuación una curva real de un ensayo ejecutado años anteriores en el laboratorio por un grupo de estudiantes, y vemos nuevamente que la curva es representada en el eje X de abscisa por el tiempo en escala logarítmica, en este caso en minutos, y en el eje Y las lecturas del deflectómetro. Vemos nuevamente la forma típica que tiene la curva de consolidación, una forma de S, una recta inicial, una zona curva, una recta y nuevamente una curva y una recta. A la izquierda está la tabla con los valores registrados. En este caso era para una presión de 2 kilos por centímetro cuadrado sobre la probeta. Vemos en la columna de la izquierda los tiempos en los que se registraron las lecturas, en este caso 6 segundos, 15, 30, 1 minuto, 2, 4, 8, 19, 30, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 8 horas y 24 horas.
Los tiempos nominales son otros. Suelen registrarse los tiempos de 6 segundos, 15, 30, 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas y 24 horas. Los tiempos llevados a una unidad homogénea, en este caso minutos, y las lecturas en el deflectómetro. Estas dos últimas columnas son las que se llevan al gráfico tiempo-lecturas. Siempre se indica cuál es la carga que está actuando y, como decíamos, tenemos una curva de este tipo para cada carga, para cada incremento de carga. Y el tiempo transcurrido suele ser, en la gran mayoría de los casos, 24 horas. Como decíamos, en caso de arcillas muy poco permeables, este tiempo puede ser de 48 horas. Lo ideal es ir representando en tiempo real la curva para ver y asegurarnos de que el proceso de consolidación termine. Y termina cuando este tramo recto, o la curva, en este caso, que viene recta, tiene una forma curva y luego vuelve a hacerse recta. Eso quiere decir que ya estamos en la consolidación secundaria. Vamos a ver para qué nos sirve esta curva de consolidación. Como dice, qué puntos característicos podemos tomar. Bien, arrancamos considerando que tenemos una curva de consolidación representada ahora en el eje X por el logaritmo del tiempo y en el eje Y por la relación de vacíos. Ya no es los asentamientos medidos del deflectómetro, sino que debemos hacer algunos cálculos para llevar esa deformación a cambios en la relación de vacíos. La forma de la curva es exactamente similar y sabemos que la relación de vacíos está íntimamente relacionada, directamente relacionada con los asentamientos, ya que los vacíos se van reduciendo y eso se expresa o se manifiesta en la relación de vacíos. El tramo recto inicial, una curva, otro tramo recto, otra curva y el tramo recto final. Entonces de esto obtenemos en primer término dos puntos característicos importantes. El 0% de consolidación cuando el proceso está iniciando y el 100% de consolidación. ¿Cómo obtenemos el 0% de consolidación? Tenemos que mirar y considerar el inicio de la curva de consolidación. Tomamos un tiempo T1 que puede llegar a ser la de los 15 segundos, por ejemplo. Multiplicamos por 4 ese valor, tenemos 4 veces T1. Entonces, si habíamos considerado los 15 segundos, aquí estamos en los 60 segundos. Subimos, tocamos la curva y observamos las ordenadas de ambos puntos, es decir, la ordenada de T1, que sería este punto aquí, y la ordenada de 4 veces T1, que sería este punto aquí. A la distancia vertical entre el primer punto en ordenadas que determinamos y el segundo le vamos a llamar A, es decir, esta medida en el eje Y le vamos a llamar A. A partir del primer punto de ordenadas que corresponde a T1, es decir, a partir de este punto, llevamos hacia arriba ese segmento A. Y en este punto está ubicado el 0% de consolidación. Muy sencillo, tomamos un tiempo cualquiera, pero para no tener
ambigüedades, podemos tomar los 15 segundos, 4 veces ese tiempo, 60 segundos, subimos, medimos la distancia vertical que hay entre ambos puntos, la llevamos hacia arriba y de esa manera obtenemos el 0% de consolidación. Para el 100% tenemos que considerar este segundo tramo recto, lo ajustamos a un segmento recto y prolongamos esa recta. Luego de ese tramo decíamos que se vuelve curvo y nuevamente recto. Consideramos este tercer tramo recto que tiene la curva, prolongamos y en la intersección de las dos prolongaciones de los tramos rectos, en el valor de ordenadas de esa intersección vamos a tener el 100% de consolidación. Entonces ya tenemos el 0% de consolidación, tenemos el 100% de consolidación. Entre esos dos puntos ocurre el fenómeno de consolidación primaria. Es decir, entre el 0 y 100% de consolidación ocurre la transferencia de poropresiones o de exceso de poropresiones en presiones efectivas. Más allá del 100% ocurre la consolidación secundaria, que ya no es por disipación de exceso de poropresión, sino por deformaciones plásticas y que también, como vemos aquí, son muy pequeñas y muchas veces, como les decía anteriormente, desconsideradas. Bien, una vez que tenemos el 0% y el 100%, podemos obtener cualquier valor intermedio por una simple interpolación. Por ejemplo, el 50% va a estar en el centro. Y de esa manera podemos obtener cualquier otro porcentaje de consolidación que varíe entre 0 y 100%, nuevamente por una simple interpolación. Vamos a comenzar a ver ahora la curva de compresibilidad. La curva de compresibilidad se construye a partir de todo el proceso de consolidación que ocurre sobre la probeta, es decir, a partir de todas las curvas de consolidación que ya hayamos obtenido. Para eso vamos a ver un modelo de nuestra probeta de suelo, un elemento con un área A y una altura h, y en primer término vamos a calcular la altura de los sólidos de ese elemento. Este elemento representa a la probeta en su estado inicial, antes que le apliquemos cualquier carga. Entonces vamos a comenzar con el gamma de los sólidos. El gamma de los sólidos es el peso de los sólidos dividido el volumen de los sólidos. A esto lo podemos expresar como el peso de los sólidos dividido, reemplazamos el volumen de sólidos por el área de sólidos por la altura de los sólidos. En este modelo que está a la derecha, lo que hacemos es dividir las dos fases que tiene este elemento. Tiene una fase sólida representada por los sólidos de la probeta y una fase líquida representada por el agua de poros. Entonces tenemos los vacíos, que están totalmente saturados por agua, y los sólidos. A la altura total la dividimos en dos partes, la altura de los sólidos más la altura de los vacíos. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, el volumen de sólidos, este volumen aquí, va a ser igual al área de sólidos por la altura de sólidos. Área por la altura de los sólidos. Despejamos altura de los sólidos, nos va a quedar peso de los sólidos dividido el área y dividido el gamma de los sólidos. Al gamma de los sólidos lo podemos expresar como la gravedad específica de los sólidos, GS, por el gamma del agua.
El GS, recuerden, es un valor que podemos obtenerlos a partir de su ensayo específico o adoptarlo en función al tipo de mineral que constituya la muestra de suelo. Finalmente, la altura de los sólidos nos queda igual al peso de los sólidos, que es fácilmente obtenible a partir de conocer la humedad de la probeta, dividida el área, que la sabemos porque sabemos el diámetro del anillo del consolidómetro, el GS, que ya dijimos lo podemos medir con un ensayo específico o adoptar, y el gamma del agua. De esta manera, en nuestro modelo vamos a tener que la altura de los sólidos es igual a lo que veíamos recién. En segundo término vamos a calcular la altura de los vacíos. La altura de los vacíos va a ser igual a nuestra altura total menos la altura de los sólidos. Entonces la altura de vacíos, el H total menos el HS, como está aquí. En tercer término, calculamos la relación de vacíos inicial, E0, la relación de vacíos que tiene la probeta antes de comenzar el proceso de carga. Relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Entonces, el volumen de los vacíos va a ser igual a la altura de los vacíos, que la vemos aquí, HB, por el área de la probeta. Y el volumen de sólidos es la altura de los sólidos, HS, por el área de la probeta. Simplificando las áreas, esto nos da altura de vacíos sobre altura de los sólidos. Entonces, nuestra relación de vacío inicial es altura de vacíos sobre altura de sólidos. En cuarto término, calculamos la variación de la relación de vacíos delta E1 producida por el primer incremento de carga, sigma 1, y que causa una deformación delta H1. Entonces, delta E1, si tomamos como analogía el cálculo anterior, va a estar expresado por delta H1. Delta H1 es la variación en altura producida por sigma 1, luego de las 24 horas o luego del proceso de consolidación, dividida en la altura de los sólidos, HS, que es el mismo valor y es un valor constante, ya que, como dijimos, no puede ingresar ni salir ningún sólido de la probeta. En quinto término, calculamos la nueva relación de vacíos, luego que se produce un delta E1, teníamos E0 antes de aplicar sigma 1, entonces ahora vamos a tener una nueva relación de vacíos a la cual le vamos a llamar E1. Este E1 es la relación de vacíos luego de la consolidación causada por el primer incremento de cargas sigma 1, que ahora ya se transformó en una presión efectiva sigma 1'. Entonces, E1, relación de vacíos luego del primer proceso de consolidación, es igual a la relación de vacíos anterior, en este caso E0, menos el delta E1, la variación en la relación de vacíos causada por el primer incremento de carga. Y esto es igual a E0 menos delta E1, lo expresamos como está aquí arriba en el paso 4. Delta H1 dividido HS. E0 habíamos calculado anteriormente. Delta H1 y HS son valores que se obtienen a partir de las deformaciones verticales que se miden en los extensómetros. Repasando estos dos pasos en nuestro gráfico, tenemos nuestra probeta, se aplica sigma 1, tiene un descenso delta H1,
si lo llevamos a un modelo de fases o de dos fases bifásico, tenemos que la altura de los sólidos queda constante y lo que existe es una variación en la altura de los vacíos. Ahora vamos a considerar que se aplica un nuevo escalón de carga, una presión sigma 2, correspondiente al segundo escalón de carga. A partir de la deformación que ya teníamos, luego de que el proceso de consolidación que va a producir sigma 2 termine, se va a producir una nueva deformación en la probeta, a la cual llamamos delta H2 y que en nuestro diagrama de fases estaría representado por este sombreado en rojo. Entonces, si vamos a los cálculos, en el paso 6 tenemos que luego de aplicar sigma 2, calculamos el cambio en la relación de vacíos delta E2, cambio en la relación de vacíos producido por el segundo escalón de cargas. El segundo escalón de carga lo denominamos sigma 2 en términos de presiones, que causa una deformación, como vimos, de delta H2. Entonces, delta E2, al igual que en el caso anterior, va a ser igual a delta H2 sobre HS. Delta H2 es la deformación causada desde que comienza hasta que termina el proceso de consolidación del segundo escalón de carga. Y HS sigue siendo el mismo valor de siempre, un valor constante. En el paso 7 calculamos la nueva relación de vacíos que tenemos luego de que termine el proceso de consolidación del segundo escalón de cargas, sigma 2. Entonces, E2, la relación de vacíos al final del segundo escalón de carga, va a ser igual al E1 menos el delta E2. La relación de vacíos E1 es la relación de vacíos con la que se inicia el proceso de consolidación del segundo escalón de cargas. E1 menos el delta E2, entonces igual a E1 menos delta E2, lo expresamos de la forma que calculamos en el paso 6, delta H2 sobre HS. Nuevamente, este es un valor que lo teníamos calculado y estos valores los obtenemos a partir de las deformaciones medidas en el extensómetro. De igual manera, se procede para todos los escalones de carga, es decir, vimos cómo calcular las relaciones de vacío al final del primer escalón de carga, vimos cómo calcular la nueva relación de vacíos al final del segundo escalón de cargas, y así podemos hacerlo con todos los escalones de carga que vayamos obteniendo. Entonces, luego dibujamos lo que se denomina y se llama la curva de compresibilidad. La curva de compresibilidad se la representa en el eje X con las presiones efectivas que se aplican en la probeta en escala logarítmica y en el eje Y las relaciones de vacíos. La primera relación de vacíos es la relación de vacíos inicial antes que se aplique cualquier carga, que es E0, para lo cual sigma prima es 0. Como está en escala logarítmica, es un valor que no se representa. Luego tenemos que para una carga efectiva, una presión efectiva, sigma prima 1, habíamos calculado una relación de vacíos al final del proceso de consolidación que produce ese sigma prima 1, E1. Y tenemos un punto. Luego aplicamos sigma prima 2, un nuevo escalón de carga. Esta presión sigma prima 2 al final del proceso de consolidación nos va a dar una relación de vacíos E2. Y tenemos otro punto en la gráfica. De esa forma vamos obteniendo diferentes puntos para diferentes pares de valores sigma prima
E. La curva que obtenemos es una curva de este tipo. Podemos observar que tenemos un tramo aproximadamente lineal al inicio de la curva de compresibilidad, luego un tramo curvo y luego un tramo lineal o recto nuevamente. Entonces, a esta curva, representada por presiones efectivas en el eje X en escala logarítmica y relación de vacíos en el eje Y, se denomina curva de compresibilidad. Es una curva que representa todo el ensayo de consolidación luego de aplicar diferentes escalones de carga. La carga final alcanzada va a estar en relación con el problema real de ingeniería, es decir, se trata de superar por lo menos con uno o dos escalones más la carga de trabajo a la cual va a ser sometido el suelo, es decir, la carga final aplicada, la presión efectiva final, tiene que ser superior a la presión efectiva real que se va a aplicar en nuestro problema de ingeniería. Bueno, aquí tenemos un ejemplo presentado por Brajadas, el ejemplo 6.1, y este ejemplo se los voy a dejar para que ustedes lo analicen y lo resuelvan. De ser posible, traten de ir resolviéndolo sin mirar la resolución que presenta el libro y luego ir comparando los resultados que ustedes obtienen con los que el libro les ofrece. Básicamente plantea los resultados de una prueba de consolidación en laboratorio sobre un espécimen, una probeta, obtenida en campo con una masa seca de 116,74 gramos, una altura de la probeta de 25,4 milímetros, el GS que adoptamos es 2,72 y el diámetro de la probeta es 63,5 milímetros. Y luego nos da los valores de los escalones de carga: 0, 50, 100, 200, 400 y 800 kN por metro cuadrado. Como decíamos, cada escalón de carga es el doble del anterior. Y la medición de las deformaciones que va sufriendo para cada escalón de carga. Efectúe los cálculos necesarios y dibuje la curva E versus logaritmo de sigma, es decir, la curva de compresibilidad. Bueno, aquí está la solución, pero como les decía, traten de resolverlo y después comparar y hacer una autocorrección a lo que ustedes hicieron. Está todo el proceso de solución hasta la obtención de la curva de compresibilidad. Este tipo de cálculo es bueno organizarlo en una planilla de cálculo Excel, de manera tal que realizan todos los cálculos y además pueden generar el gráfico correspondiente. Vamos a ver ahora el concepto de arcillas normalmente consolidadas y preconsolidadas. Las arcillas normalmente consolidadas, o NC como se las denomina, son aquellas que su presión efectiva vertical actual, es decir, la presión efectiva a la cual están sometidas en este momento, sigma B actual prima, es igual a la máxima presión efectiva que soportaron en su historia geológica, sigma prima B máximo. Es decir, la presión efectiva que están soportando en este momento es la máxima que han soportado en toda su historia geológica. Nunca
han soportado un valor de presión efectiva vertical mayor a la actual. En cambio, las arcillas preconsolidadas, o PC, como se las denomina, son aquellas que su presión efectiva actual, sigma prima B actual, es menor a la máxima presión efectiva soportada en su historia geológica, sigma prima B máximo. Es decir que en algún momento de su historia geológica anterior a la actual han soportado una presión efectiva mayor. ¿Cuánto mayor? Cualquier valor, 1,5, 2, 4, 8, 20 veces la presión efectiva actual. ¿Cómo se da este proceso? Imaginemos un elemento de suelo en una depresión, es decir, en algún momento el nivel del terreno natural es la línea inferior de todas las que está marcada acá, es decir, este elemento de suelo está muy próximo al nivel de terreno en ese momento. Luego se van produciendo sedimentaciones y acumulaciones de materiales, las cuales ejercen un incremento de presión sobre este elemento que estamos considerando. Ese proceso continúa. En algún momento el nivel de terreno natural se encuentra sobre esta línea. Las cargas y las presiones sobre el elemento siguen aumentando. Este elemento, a medida que aumentan las cargas debido al peso de los materiales que están por encima, sufre procesos de consolidación. Y finalmente vamos a suponer el nivel de terreno natural termina con una línea horizontal. Entonces llega a un valor máximo la presión efectiva vertical que está actuando sobre este elemento, debido al peso de todos estos estratos o de todo este material que está por encima. Y vamos a suponer que el proceso evoluciona. Entonces, ahora este material es removido y el nivel de terreno natural comienza a descender. Vamos a suponer que vuelve a ser removido otra capa, sigue descendiendo el nivel y vamos a suponer que llegamos a la situación inicial, es decir, todo el material que se acumuló en algún momento es removido. Entonces, la presión efectiva actual es muy pequeña, pero en el pasado geológico tuvo una presión efectiva mucho mayor. Entonces, en este momento, este elemento es una arcilla preconsolidada, donde la presión efectiva máxima fue debido a todos estos estratos y la actual es muy pequeña. Mientras los estratos se acumulaban hasta que el terreno natural se volvió horizontal, la arcilla era normalmente consolidada. Una vez que comenzó la remoción de los estratos superiores, el elemento, esta arcilla, se volvió preconsolidada. Entonces, si eso lo vemos en una curva de compresibilidad, a medida que van aumentando las cargas, va aumentando la deformación, la relación de vacío va disminuyendo y en algún momento decimos la presión efectiva comenzó a disminuir hasta el punto D. En este punto la arcilla es preconsolidada. Y vamos a suponer que algo que puede suceder, luego las cargas son incrementadas nuevamente, entonces volvemos a tener una curva de compresibilidad. Vamos a ver a continuación cómo calcular o estimar la presión de preconsolidación.
Primero vamos a definir qué es la presión de preconsolidación. Es la máxima presión efectiva vertical que el suelo ha soportado en su historia geológica. Es el sigma prima B máximo. Se determina a partir de la curva de compresibilidad por el método de Casagrande. Dijimos que en una arcilla preconsolidada es aquella que en algún momento de su historia geológica tuvo una presión efectiva vertical mayor a la actual, pero que en forma directa no la conocemos. ¿Cómo podemos conocerla o estimarla a ese valor de presión efectiva vertical máxima? A través de la curva de compresibilidad. Es decir, lo primero que debemos hacer es un ensayo de consolidación completo, luego obtener la curva de compresibilidad y a partir de la curva de compresibilidad, con un método simple denominado método de Casagrande, podemos obtener esa presión de preconsolidación. Entonces habíamos dicho que la curva de compresibilidad tenía un tramo inicial recto, luego un tramo curvo y luego un tramo recto nuevamente. El tramo recto inicial se denomina curva de recompresión y el tramo recto luego de esta parte curva se denomina curva virgen. El método de Casagrande consiste en identificar cuál es el punto de máxima curvatura de este tramo. Entonces lo identificamos visualmente como el punto A. Es el punto de máxima curvatura o de menor radio de giro, como también lo explican algunos autores. Ahí obtenemos el punto A. Sobre el punto A trazamos una horizontal B, y sobre el punto A trazamos una tangente que es C, tangente a la curva de compresibilidad por el punto A. Entre la horizontal y la tangente nos queda determinado un ángulo. Dividimos a ese ángulo en dos y nos quedan dos ángulos alfa, como está aquí. En el medio tenemos la línea D. Entonces D forma un ángulo alfa con la horizontal y un ángulo alfa con la tangente. Luego tenemos el tramo lineal o recto de la curva virgen, la prolongamos hacia arriba e identificamos el punto de intersección entre la prolongación de la curva virgen y la recta o el segmento D. Nos da el punto F. Intersección entre la prolongación de la curva virgen y el segmento D, que habíamos visto que era la bisectriz del ángulo 2 alfa sería, ¿no? El ángulo que formaba la horizontal con la tangente. Entonces tenemos el punto F. El valor de abscisa de ese punto F nos da el valor de la presión de preconsolidación, que aquí se denomina sigma prima C. Este valor es el valor de la presión de preconsolidación. De esa forma podemos estimar cuál es el valor de esa preconsolidación que sufrió esa arcilla. Dijimos que ese sigma prima B máximo podía ser una vez y media, 2, 4, 8 o 20 veces mayor a la actual. Saber cuán mayor que la actual fue esa presión de preconsolidación es muy importante porque va a definir las características, las propiedades de esa arcilla preconsolidada. Entonces, para ello se define el grado de preconsolidación. El grado de preconsolidación
se mide a través de la razón de preconsolidación denominada OCR, del inglés Over Consolidation Rate. Entonces, el OCR es igual a sigma prima B máximo, presión de preconsolidación o presión efectiva vertical máxima, es este valor que está aquí, que lo define como sigma prima C, dividido la presión efectiva vertical actual que en este momento está recibiendo la arcilla. Y esto es lo que decíamos que podía ser 1,5 veces, 2, 4, 8 o 20 veces mayor a la actual. Entonces, OCR, que es un valor adimensional, nos va a definir cuántas veces mayor fue la presión efectiva vertical máxima con respecto a la actual. ¿Qué sucede si la actual es la mayor? Este valor es igual a este, entonces OCR es igual a 1. Entonces, en arcillas normalmente consolidadas, el valor de OCR es igual a 1. En arcillas preconsolidadas, ese valor es mayor a 1. Cuanto mayor sea, más preconsolidada se dice que se encuentra la arcilla. Y de esta manera llegamos al final de la primera parte de la unidad 6, que son los conceptos básicos sobre el proceso de consolidación. En la próxima entrega vamos a ver el tema de asentamientos, es decir, los asentamientos causados por estas deformaciones que se producen debido a la consolidación. Finalmente, la bibliografía para el tema, la bibliografía básica, Fundamento de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, y como bibliografía complementaria, nuevamente el libro de Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica de Terzaghi y Mecánica de Suelos de Juárez Vadillos. Hasta aquí la primera parte de la unidad 6. En la próxima entrega continuamos con el tema de asentamientos.